situarnos de manera imaginaria, ¿no es cierto?, histórica, a través de lo que hablábamos la semana pasada, de los historiadores que han reflejado a través de distintos artículos cómo era la vida en esa ciudad de Tucumán del año 1816, de esa época en realidad, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que la ciudad de Tucumán, que ya estaba de algún modo cocinando esta independencia incipiente ya en 1812, tenía una cantidad de habitantes de alrededor de 8.000, 8.000 personas vivían dentro de esta ciudad, en casas modestas, en calles, las calles eran de polvo, la iluminación de las casas era a través de faroles de papel que se colgaban cuando ya caía la noche en el frente de la casa. Ya para 1813 habían llegado las luminarias de cristal para todo el espacio urbano. Era, por supuesto, una gran innovación, ¿no es cierto? Modernización de la iluminaria. ¿Qué les parece? Qué bárbaro. Mirá, yo pensé que todavía no era momento de hablar de iluminaria en las calles y sí, mirá, qué perdido que estaba. Qué bien que me viene también este pantallazo histórico porque me permite también entender muchas cosas que sucedieron después. Claro que sí. Y voy a contarles que la plaza funcionaba como el centro social y comercial por excelencia. La plaza principal. Toda ama de casa, todo lo que necesitaba, para todo, no solo para cocinar, sino en cuanto a telas, cuestiones que tenían que ver, no solamente comida, sino utensilios, telas, como les decía, sombreros, todo lo que tenía que ver con, no sé, cubiertos, herramientas, todo se conseguía en la plaza y también en las escasas tiendas que había alrededor de la misma. Bien. También por las noches no era raro escuchar, por ejemplo, ¿viste? Las serenatas nocturnas que ofrecían los jóvenes y salían de serenata en la noche. Voy a contarles también que la decoración de las viviendas era bastante austera, como pensamos en casas modestas, y predominaban, por ejemplo, los lienzos y las imágenes religiosas. En algunas casas un poquito más pudientes había retratos de algún antepasado, pero bueno, eso no pasaba en la mayoría de las casas. La iluminación, les contaba, se conseguía, esto estamos hablando de la iluminación de adentro de las casas, sí. Se conseguía con faroles de hierro y de papel, y los más pudientes iluminaban con mecheros de 4 luces alimentadas con aceite de potro. El resto se las arreglaba con la clásica vela de cebo. Estamos hablando con Nela Ariza acerca del contexto histórico y social que se vivía en Tucumán previo a lo que fue la declaración de la independencia aquí en la República Argentina. Nela, seguimos. Seguimos. Ustedes saben que, por ejemplo, los libros se consideraban casi un elemento de lujo. En las casas no había bibliotecas, salvo en el convento San Francisco, y los escasos libros que había, ¿de qué hablaban? Hablaban de la vida de los santos, eran devocionarios más que libros de otra clase, ¿no? De historia o de lo que fuera. Voy a contarles acerca de la comida. La comida, es una parte que me apasiona. Porque, por ejemplo, en las mesas se veía carne asada, guisada, charqui, locro. El arroz entraba en la categoría de novedad. ¿Por qué les digo esto? Porque venía importado del oriente el arroz, era nuevo. El grano de maíz era muy requerido, también se consumía carne de paloma y de perdices. Riquísima la carne de perdiz. El locro, la humita, la mazamorra, los pasteles de choclo eran los clásicos de la gastronomía tucumana. Y por supuesto, los dulces y las mermeladas que la elaboraban las damas en su casa, sobre todo con naranja y con limas. Se consumía gran cantidad de tubérculos, hortalizas, frutas, se bebía mucho café, chocolate, mate. El mate era, atención, el mate lo tenía que tomar, no era para compartirlo. Era de uno solo, claro. Mirá. ¿Se compartía la pava, Nela? La pava sí, sobre todo si tenías, los que tenían empleados, sirvientes, esclavos, esa era la persona que se encargaba de distribuir en los distintos mates, justamente desde la pava para cebarlos. Mirá qué topecitud. También les quiero contar que para endulzar las comidas y las bebidas se empleaba la miel de abeja y recién asomaba la caña
de azúcar, porque recién empezaban. ¿De qué vivía la ciudad de Tucumán? De los primeros emprendimientos que eran la construcción de carretas de una madera excepcional, venían de todo el país a buscar estas carretas que se construían en Tucumán, y también de la plantación de la caña y del azúcar. Bueno, fíjate que todo lo que fue mencionando Nela, sobre todo en el ámbito de la gastronomía, son cosas que al día de hoy, cuando las determinamos como comidas tradicionales, realmente, o sea, vienen de épocas y años anteriores, posta, ¿no? Es que claro, más de los orígenes de la nación. Realmente, o sea, esto viene de posta, ¿no? Son detalles que están enfrascados en la historia argentina y que generación tras generación lo hemos también tomado nosotros. Quizás cambió la costumbre de esto de la repartija del mate, ponele. Quizás ahora con la pandemia vuelva a cambiar todo, mucho no vamos a compartir nuevamente el mate, quizás cada uno con su mate y todos con el mismo termo, volveremos a eso, pero con respecto a las comidas, el locro, las empanadas, las famosas empanadas tucumanas también, no estaba el familiar de milanesa todavía. No, todavía no. Todavía no existía, pero me parece que por el ámbito de la gastronomía están la mayor cantidad de puntos en común con lo que vivimos hoy. Los mates eran de plata o de peltre y tenían patitas los mates, La mayoría de los mates se usaban con 4 patas. Mira. Voy a hablarles de la vida social, que eso también nos apasiona, la vida social. ¿Qué hacían en Tucumán en 1816? Las mujeres estaban marcadas por la religiosidad, iban a la misa diaria, a las novenas y a todo tipo de actos devotos. En los templos no había bancos, así que ¿qué hacía el pobre sirviente, el esclavo? Tenía que ir con un reclinatorio ahí en el brazo y se lo llevaba a su dama, a su patrona, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, esto es simplemente una anécdota. Bueno, mucha fuerza de la iglesia en esa época. Totalmente. Era la única salida de las mujeres, no tenían otra salida. Bueno, por supuesto, a veces alguna tertulia, si eran de clase más alta, había tertulias, y si no, reuniones entre vecinos o familiares, pero era algo muy así, muy tranqui nomás. Cuando vos salías, tenías que ir acompañada siempre de tu mamá. Mira. Las damas, las chicas jovencitas, ¿no? Esas costumbres de antes. En los bailes, las damas y los caballeros danzaban al son de la guitarra, con un pericón, con un cielito, Esos eran los ritmos por excelencia, las zambas, por supuesto. En las casas había diversos instrumentos, arpas, violines, pianos. Bueno, eso tiene que ver ya con una clase más pudiente, ¿no? No en todas las casas había piano, por supuesto. También había juego de naipes, eso sí, en todas las esferas sociales. En algún momento se dijo que lo iban a prohibir, porque por supuesto esto era una cuestión ya de generar cierto vicio en los apostadores, pero nunca se pudo prohibir el juego de los naipes. Acompañado de la bebida seguramente. Y le entramos. Claro, por supuesto. Ahí, justamente, ayer leía en 1816, se creó un café y a la vez juego de lotería. Todo esto ahí en la plaza principal, ya era con el tema del Día de la Independencia y toda la cantidad de gente que concurría a la provincia de Tucumán. Así que bueno, había como para divertirse. Los chicos jugaban a la pelota, no existía el fútbol, pero usaban una especie de pelota más chica, de tamaño más chico que la actual, y era de trapo, por supuesto. También se jugaba a la rayuela, al trompo. Y ahora voy a hablarles de la educación, porque tiene que ver también esto de que no había libros. La educación estaba dirigida principalmente a los varones. Las mujeres no concurrían a la escuela, sí, terrible, no concurrían a la escuela las mujeres. Y solamente había una instrucción primaria, bastante, limitada la cuestión de la educación en esas épocas. Las mujeres, les decía, casi no sabían ni leer ni escribir. Algunas niñas recibían instrucción domiciliaria donde se les enseñaba principalmente el rezo, la escritura, los números y la lectura. Fíjate esto, ¿no? En algunas casas.
¿Cómo costó también la obtención de los derechos para las mujeres? Si ya era cultural, ya estaba prácticamente programado que fuera así, que las mujeres no pudieran ir a la escuela, que no pudieran salir a la calle sin la compañía de su madre, porque eso también estaba mal visto. Claro. ¿Cómo ha costado, no? También uno piensa en las principales referentes en cuanto a la obtención de derechos aquí en Argentina y en todo el mundo, y no es que fue una lucha así que está escrita en un libro, la leemos y decimos, che, mirá qué bueno, no, realmente la tuvieron que pelear, la tuvieron que llevar adelante, estábamos a punto de firmar la independencia y esto se seguía dando y total, era moneda corriente en esa época. Nela, me imagino que obviamente instrucción se les daba a la hora de la costura y quizás en las clases más pudientes alguna instrucción en musical se les podía llegar a dar, ¿no? Claro, también, sí, por supuesto. De ese tipo de instrucciones también recibían, pero como vos decías, las clases las niñas de la sociedad. Sí. Fíjense, esto a lo mejor es una cuestión personal o una idea mía, ¿no? Pero fíjense hasta dónde estaba en cierta situación de sometimiento la mujer. Que decíamos, la salida que tenía era a misa. Y para ir a misa tenían que ir vestida de negro, o sea, también era un poquito pisarlas a las mujeres, ¿no? Porque tenían que deambular por la calle acompañadas y de negro. Bueno, una cuestión ahí bastante particular, ¿no es cierto? Totalmente. Las mujeres vestían faldas, camisas, vestidos. Las de mejor posición traían las telas de Europa, por supuesto, las capas, los capotes de terciopelo, los chalecos, los sombreros. Los caballeros usaban pantalones ajustados, calzas, chalecos de seda, los fracs, zapatos con hebillas de oro, medias de seda. Bueno, esto era, por supuesto, pertenecía a la gente de la aristocracia, y bueno, el resto de la gente vestía con ropas más simples, más sencillas. Quiero contarles que para esa época, cuando se iba a declarar la independencia, la ciudad de Tucumán no contaba con, no sé, bueno, digamos con hoteles, con lugares donde albergar a toda la gente que iba a venir, a todos los congresistas, ¿no es cierto?, de distintos puntos del país. Eran muchos. Así que muchas casas de familia se habilitaban para tal fin, justamente para darle albergue, cuestiones que tienen que ver con la comida, bueno, y hay una parroquiana muy importante en la historia argentina, Francisca Bazán de Laguna. Mirá. Ella tenía la casa más grande de San Miguel de Tucumán, la más grande. Y bueno, ¿qué hizo Francisca? Era una casa grande, pero bien definida, con comedor, con living, con cocina, con salas de estar. Mandó a tirar todas las paredes de adentro de la casa. Bueno, todas, la mayoría. La gran mayoría, claro. ¿Para qué? Para que haya un lugar bien amplio. Y ahí justamente, eran donde se empezaron a realizar estas sesiones del Congreso. Así que Francisca Bazán de Laguna merece un capítulo aparte.